Hablaremos hoy de la esclavitud. La esclavitud que es considerada en general como la sujeción del hombre por el hombre. El esclavo es la persona que por estar bajo el dominio de otro carece de libertad. Esta carencia era históricamente a veces debida a las características y ubicuidad del nacimiento, otras a la miseria, otras a la ley, y generalmente era consecuencia del derecho que la guerra confería al vencedor. También había una especie de piratería que, al decir de Demóstenes y de Plutarco, fue la fuente primitiva de la esclavitud. Había marinos que robaban personas y las vendían como esclavas. En la antigua Roma, el esclavo no era una individualidad, sino simplemente una cosa, un objeto neutro, mancipium, que a la menor falta se lo castigaba con el apaleamiento o con las cadenas o el suplicio de la cruz. El jefe de familia disfrutaba de un poder ilimitado sobre el esclavo. Entre los hebreos, por el contrario, el siervo figuraba entre los hombres, y el amo que le daba muerte era castigado con la pena capital. Si lo hería, aunque solo le rompiese un diente, quedaba obligado por vía de reparación a emanciparlo. El esclavo podía, seguimos hablando de los hebreos, sentarse a la mesa durante los banquetes religiosos y se le facilitaban los medios para fundar una familia. La esclavitud en Israel se parecía mucho más a un contrato de servicios, aunque hay que decir que aquel que se negaba a ser contratado era presentado a los jueces en la puerta de la casa del señor a quien se le había negado, y allí le agujereaban la oreja. Gran cosa, dirá usted. Cualquiera se agujerea la oreja para ponerse agos. Bueno, no era este caso. El hebreo tenía además el deber de asegurar a sus siervos el descanso del día sábado. Los griegos utilizaban como esclavos a los extranjeros a quienes habían vencido. A veces, los que sometían a hombres libres señalaban su triunfo con actos horrorosos, ¿no? Los samios, por ejemplo, después de haber derrotado a los atenienses, hicieron marcar con hierro candente en la frente de los cautivos cabezas de búho o de caballo. Escribió Aristóteles: hay hombres inferiores a los otros, tanto como el cuerpo lo es al alma. Aquellos serán esclavos por naturaleza. El niño tiene una voluntad imperfecta, la mujer la tiene subordinada, el esclavo está absolutamente privado de voluntad. Los hombres libres son incapaces de doblar su estatura recta para las labores rudas. Todo esto lo escribía el gran Aristóteles, a quien tanto hemos amado. Bueno, la esclavitud estaba alimentada de manera continua por la piratería. Allá en las playas del Mar Negro, los aqueos vivían de ese comercio, los mismos que lucharon contra Troya. Justamente andaban por las costas de Troya para apoderarse de hombres, de niños y de mujeres, sin parar mientes en ninguna circunstancia. La captura no se realizaba solamente por mar, es decir, capturando una nave y apoderándose de sus tripulantes, sino que solía hacerse en el corazón de las ciudades, empleando, en vez de armas, engaños, astucias. Los llamados raptores de hombres recorrían las calles y las plazas públicas. ¿Sabe dónde rondaban? Allí donde había juego y fiesta, y se apoderaban de los niños, o de los viajeros extraviados, o de los borrachos. Egipto proporcionaba a Grecia sus negros como esclavos de lujo. Jonia parece que se destacaba por los hábiles flautistas y las buenas bailarinas. Y el Peloponeso aportaba mujeres bellas y de ingenio.
Se vendían, en cambio, a muy bajo precio los capadocios y los cretenses. Los primeros, los capadocios, eran tenidos por tontos y los segundos por embusteros. En Chipre, en Samos, en Éfeso y Atenas existían mercados de utensilios y cuerpos, y antes de adquirir a un esclavo en subasta, el comprador lo hacía correr y saltar a fin de cerciorarse de que no tenía ninguna enfermedad. A ver, vaya de acá hasta allá y vuelva, a ver, pegate un salto. Está muy bien eso. El esclavo, que está horrible. Sí, sí, claro. El esclavo, que era esclavo por captura, en general intentaba escapar, desde luego. Para retenerlo, el amo disponía de varios métodos: cadenas de pies, anillas en los brazos o el signo marcado en la frente por medio de un estilete. El que devolvía un fugitivo a su dueño recibía una prima. De allí la existencia de un oficio, era el oficio de buscador de fugitivos, ¿no? Ponían carteles, proclamas, pero los carteles igual no podían poner fotografías. Y no, y además tampoco sabrían leer muchas personas. No, desde luego. Según antiguos textos citados por Demetrio de Falera, la cantidad de esclavos por ciudadano en Grecia era enorme. En tiempos de Aristóteles, la proporción de habitantes de Atenas, por ejemplo, era 400.000 esclavos y solo 20.000 ciudadanos. 20 esclavos por hombre, ¿no? Aristóteles tenía 15, dice. Teofrasto tenía 9. Demóstenes, al morir, dejó 53. No sé a qué Teofrasto se referirá, pero si es el que digo yo, el también llamado Paracelso, no vivió en la antigua Grecia. Bien, existía una ley que prohibía manumitir más de 100 esclavos a la vez, no los podías liberar. Incluso en la mitología aparece la esclavitud, y a veces por motivos extravagantes, ¿no? La historia más extravagante es la de la pobre Trisífone, la hija que Alcmeón había tenido con Manto, la hija del adivino Tiresias. Bueno, Alcmeón había abandonado a su hija, Tisífone. La abandonó. Y la muchacha creció lejos de su casa en la corte del rey de Corinto, Creonte, ya conocido en este programa. Tisífone era tan hermosa que la reina, la mujer de Creonte, sintió celos y, temiendo que el rey la convirtiese en su esposa o su amante, la vendió como esclava. Mirá si será, está bien. Bueno, la muchacha fue comprada por un señor que la vio y se la compró. ¿Quién era ese señor? ¿Quién era? Su propio padre, Alcmeón, que no la reconoció. La compró y la convirtió en su amante. Mire, qué historia horrorosa, ¿no? Propia de los griegos. Tiempo más tarde, Alcmeón se dirigió a Corinto para buscar a la hija que había abandonado. Se arrepintió e incluso le dijo a su amante: che, dice, acompáñame que voy hasta Corinto, que me arrepentí de haber abandonado a mi hija y la voy a buscar. Claro, que era ella misma. Claro. Pero no sabía. Claro. Y llegan ante la presencia de Creonte, y Alcmeón le dice: vengo a buscar a la hija que dejé acá. Creonte ve y dice: pero sí, tu hija es esa que está ahí a tu lado. Y ahí termina la historia. El mito lamentablemente no refiere la reacción de Alcmeón al enterarse del incesto. Nada les hubiera costado una muerte más que el tipo se hubiera arrojado desde la cumbre de un cerro. Es que no puede seguir el mito uno no, en claro, otro. ese es Rolón. Si no, no Rolón termina. siempre pregunta cómo sigue, si no, ningún libro terminaría jamás, que es lo que ocurre con los que él escribe. Y se debilita el mito, además. Claro. Se debilita el mito. Bueno, seguiremos hablando de los griegos, pero ya de los griegos verdaderos. O mejor todavía no. En tiempos ya de los emperadores cristianos, las leyes podríamos decir, de caridad,
mejoraron un poco la suerte de los esclavos, y a los raptores de hombres se los amenazó con la pena capital. Constantino reprimió la barbarie de los amos. Algunos autorizaron a los esclavos a casarse con personas libres e incluso se estableció que el esclavo mutilado tenía derecho a ser emancipado. Todas son leyes del Imperio Romano, ¿no? de la Roma imperial. Sin embargo, después del descubrimiento de América, que no tiene mucho que ver con el Imperio Romano, los colonos de las Antillas reclamaban brazos para explotar sus concesiones, y el trabajo de los europeos había sido ensayado sin éxito en aquellos climas terribles. Y entonces pensaron que únicamente los negros podían resistir el calor de las regiones tropicales. Durante 4 siglos se transportaron millones de indígenas africanos hacia América, procedimiento que fue legitimado por Carlos I de España en 1517. Se creó incluso un blasón especial que tenía por soportes a 2 negros. En 1685 se publicó el Código Negro, cuya redacción, a cargo del rey Luis XIV de Francia, recomendaba la conversión a la religión católica de los negros. La Compañía de Indias, que desembarcaba generalmente en las costas de Gambia o Senegal, llegaba en caravanas, ¿no?, a los territorios de tribus hospitalarias, y comenzaban a concertar unos intercambios en condiciones aparentemente correctas. Cuando los indígenas llevaban sus mercancías a bordo de los buques, se veían de repente no solo desvalijados, sino además arrojados en bodegas infectas y tomados prisioneros, pues los llevaban a otros continentes y los vendían. En Francia, en 1794, la Convención, a solicitud de los diputados de Santo Domingo, votó la abolición de la esclavitud en todas las posesiones de la República. Me hace gracia porque acá dice, en todas las posiciones de la República, que siendo la República Francesa, deberían ser muchas y muy variadas. Pero no, abolieron la esclavitud en todas las posesiones de la República. Que también eran muy variadas. Que también eran muy variadas. En el 30 de Floreal del año 10, Napoleón restableció la trata de negros en la creencia de que con ello prosperarían las colonias americanas. Finalmente quedó definitivamente abolida la esclavitud en 1848. Montesquieu, nuestro amigo, el escritor del espíritu de las leyes, escribió en 1720: el azúcar sería muy caro si no se hiciese cultivar por esclavos la planta que la produce. Estos individuos son negros de pies a cabeza y tienen la nariz tan aplastada que casi es imposible compadecerlos. No cabe en la cabeza de Dios, ser sapientísimo, pensar que haya puesto un alma, y sobre todo un alma buena, en un cuerpo completamente negro. Esto escribía el también nunca bien ponderado Marqués de Montesquieu. Dios libre y guarde. Padres de la República Francesa. Sí, sí, claro que sí. No, luego, admirado todavía hoy. Sí, sí. En Inglaterra la esclavitud fue abolida por la Cámara de los Comunes en 1807. Y en Estados Unidos, saben ustedes, recién en 1863, después de la Guerra Civil, cuya, digamos, polémica central era justamente esa. Portugal no suprimió la esclavitud hasta 1875, España la abolió en Cuba y en Puerto Rico en 1880. Aquí en la Argentina no hace falta decir que fue la Asamblea del año 13 la que no abolió directamente la esclavitud, sino que decretó la libertad de vientres, de modo tal que los nacidos, los hijos de esclavos, nacidos a partir de ese día, nacían ya libres. Hemos ido a la discoteca a solicitar algún disco sobre estos asuntos tan tremendos que hemos visto, ¿no? Y algún día nos toca hablar todavía un poco más
Si usted quiere, y prometo, vamos a hablar sobre la esclavitud en Estados Unidos. Una nación fundada por esclavistas. Así que les prometo una charla que va a ser interesante, no por mí, sino porque los tipos que escribieron los textos que yo voy a glosar, eso sí eran interesantes. Vamos a escuchar desde luego el tango esclavo y me voy a tomar la libertad de cantarlo acompañado por un cuarteto de cuerdas y el piano de Federico Mirás.